representaciones simbólicas y algoritmos. Unidad 1. Números reales. Números reales. ¿Qué voy a aprender y cómo? Poner un negocio para muchas personas es un sueño, algo que siempre han pensado. Se imaginan dueños de una florería, una taquería, una tienda de abarrotes, un salón de belleza y hasta de un moderno cibercafé. Si tienen suerte, se convertirán en pequeños empresarios y sobreviven. Pero un gran número de proyectos fracasan y sus promotores se frustran. ¿Qué habría que hacer para que el sueño se convierta en realidad y el soñador sea exitoso? Primero, pensar antes de actuar. Trazar una ruta para llegar a la meta. Después, no dejar de buscar y encontrar caminos no evidentes para enfrentar situaciones difíciles y salidas a cualquier obstáculo, siempre con la idea de alcanzar el objetivo deseado. Propósito. El propósito de esta unidad es que utilice los números reales y la resolución de problemas relacionados con diversas áreas del conocimiento y con tu entorno. Saberes. Para interpretar situaciones problemáticas y construir alternativas de solución, deberás familiarizarte con los números reales y sus subconjuntos, enteros positivos y negativos, racionales e irracionales. Manejar las operaciones básicas con ellos: suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicación. Aplicar las reglas de cada una, incluyendo los principios de los exponentes y las raíces. Realizar operaciones en casos particulares como las fracciones. Analizar la divisibilidad y los conceptos relacionados con esta. Divisores, múltiplos, números primos y compuestos. Mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Aplicar las propiedades de la igualdad. Para manipular ecuaciones y despejar la incógnita, y utilizar las razones y proporciones para analizar relaciones entre cantidades conocidas y desconocidas. Todo ello con la actitud analítica, sistemática, creativa y, por supuesto, de autonomía. ¿Cuáles serán los resultados de tu trabajo? Para alcanzar el propósito descrito, resolverás de manera creativa situaciones problemáticas mediante las operaciones básicas con números naturales, enteros, racionales y reales. Resolverás de manera autónoma problemas que impliquen la aplicación de las propiedades de los exponentes y de la igualdad. Resolverás problemas diversos aplicando razones y proporciones. Tu plan de trabajo. Tiempo. Antes de comenzar a trabajar, es recomendable que organices tu estudio tomando en cuenta la estructura de la unidad en sesiones. En cada una de estas encontrarás conceptos y principios aritméticos que te permitirán solucionar las diversas situaciones que dos universitarios, Ángel y Claudia, enfrentan su proyecto de establecer un cibercafé y que podrán modelar de manera como tú puedes afrontar problemas referentes a cuestiones matemáticas de la vida cotidiana. Números reales. Tenemos operaciones, criterios de divisibilidad, propiedades, razones y proporciones. Operaciones tenemos suma, resta, multiplicación, división, radicación, potencia. En criterios de divisibilidad tenemos divisores y múltiplos, números primos, números compuestos, descomposición de factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Tenemos propiedades, igualdad, exponente. Y tenemos razones y proporciones, simplificación de fracciones, propiedades de una proporción.
Todo este material que se presenta o todo este temario lo puedes encontrar en el canal de YouTube de su servidora, profesora Irene Sandoval. Busca la lista de reproducción y allí encontrarás los temas: aritmética, álgebra, trigonometría y un sinnúmero de material de apoyo. Requieres un tiempo estimado de 24 horas de estudio para esta unidad. Es aconsejable que lo programes en sesiones de estudio mínimo de 1 hora para no interrumpir procesos y actividades. Procura conseguir un sitio apropiado, con buena iluminación, en el que estés cómodo, que haya los menores distractores o ruidos y que puedas concentrarte mejor. Forma de trabajo. Para trabajar con eficiencia, lee de manera analítica y comprensiva tanto las explicaciones de los conceptos como los procedimientos y datos de los problemas. Ello te llevará a la aplicación y uso de las operaciones matemáticas de manera certera. Cuando se te planteen preguntas, detente a reflexionar sobre ellas y continúa hasta que consideres que las has entendido completamente. Trabaja las actividades desarrollando todo el proceso de análisis que se requiere para resolver los problemas o las interrogantes. No te limites a buscar el resultado. Se sugieren altos al término de cada sesión. En estos lugares sugeridos o en cualquier otro en el que detengas el estudio, será una buena idea que cuando reanudes el estudio repases, aunque sea de manera somera, la última sección estudiada, tanto para refrescar los conocimientos como para arrancar la nueva sesión con la seguridad de lo bien aprendido. Procura tener un cuaderno o papel de reciclaje a la mano para realizar operaciones y dibujos. Verifica las respuestas a los problemas y actividades consultando el apéndice 1. Después de hacerlo te dará seguridad para continuar trabajando. Confirmarás lo aprendido y te indicará si necesitas trabajar un poco más en el tema. La síntesis es una herramienta de construcción de aprendizaje. Te sugerimos que conforme avances en cada uno de los temas, elabores una ficha de resumen de los conceptos, principios, procedimientos relacionados y sus ejemplos. Tus fichas serán un recurso de consulta, una especie de acordeón que te resultará muy útil. Elabora una bitácora, como aquella que hiciste en la unidad 2 del módulo de la información al conocimiento. Además de reflexionar sobre tu aprendizaje respondiendo ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste al trabajar y qué aprendiste? Registrarás situaciones de tu vida cotidiana de solución no evidente. Este proceso de identificación te permitirá explicar los conceptos y procedimientos aritméticos que estudiarás ahora y será un insumo para la última actividad de la unidad. En el estudio de las matemáticas es importante contar con el apoyo de alguien que te auxilie a valorar tu aprendizaje y a superar dificultades. Busca quien pueda hacerlo en tu caso. Puede ser un familiar o conocido que domine esta materia. O puedes recurrir a un asesor presencial o virtual. Averigua si hay un centro de servicios de preparatoria abierta cercano a ti o consulta la página de internet de la preparatoria abierta en línea para obtener asesoría virtual. Es fundamental que tengas acceso a una computadora conectada a internet para buscar información y realizar prácticas adicionales. Estas te servirán sobre todo si enfrentas dificultades para comprender los conceptos y procedimientos aritméticos considerados. Recuerda que si no tienes una computadora en casa, puedes acceder a ella en un cibercafé, en casa de un familiar o amigo, un centro comunitario, una biblioteca pública o una escuela. También se te sugiere que tengas a la mano un folder o carpeta donde archives tus ejercicios y fichas de resumen.
¿Comienzas ya? Unidad 1, números reales. Inicio. Los números reales, características y subconjuntos. Sección 1. ¿Y qué insumos se requieren para montar un cibernético? A través de esta imagen gráfica podemos ver cómo se han organizado los números para entender sus divisiones. Y en este caso tenemos los números reales como conjunto principal. Lo que está en verde es el conjunto exterior. Cuenta la historia que las necesidades de los números en el ser humano fueron para contar sus objetos, sus pertenencias. Para ello, empezó a contar y a esos números se les ha considerado naturales. El contar una pertenencia es 1, 2, 3, 4. Porque si ustedes checan un poquito más la historia, nos indican que contaba con piedritas. Cuando ya tuvo muchos objetos o muchos borreguitos, era muy difícil cargar con tantas piedras. Después vinieron las rayitas y otras cosas, pero los números permitieron evitar todas esas tecnologías, todos sus inventos y representar más sencillamente los objetos. Por eso los números naturales son los números positivos a partir del 1 adelante, del 1 al infinito. 1, 2, 3, 4, 5. Con el paso del tiempo se inventó el 0. Se les ha dado el crédito a los mayas que ellos inventaron el 0. Pero, bueno, si checamos más la historia, tenemos que ya después, con el paso del tiempo, el ser humano se preguntaba, ¿cómo puedo tener un número natural, positivo, sumado con otro que me dé 0? Entonces, la respuesta fue a un número natural, positivo, restarle su contrario. Es decir, un positivo y un negativo idéntico del mismo valor absoluto nos da 0. Es decir, menos 2 más 2 nos daría 0. Entonces, unidos los números positivos, el 0, que es el punto de referencia, y los negativos, se consideran números enteros. ¿Sí? Números enteros, los positivos y los negativos. Porque con sus inversos se obtiene 0. Y con el paso del tiempo, pues el ser humano sigue desarrollando más habilidades, más cuestiones y se pregunta, ¿cómo contar una porción? Si yo tengo un entero, pero si, digamos, me como una parte o necesito una parte, ¿cómo se le puede llamar? Entonces a esto se le llamó fracción, es decir, números racionales. ¿Sí? Los números racionales tienen varias divisiones. De momento vamos a considerarlo como un número fraccionario, que al dividirlo es infinito periódicamente o tiene un límite. Con el paso del tiempo se dio cuenta que había números que no tenían fin, que eran infinitos también, aparte de los racionales. Su resultado no era periódico, como el caso del pi. A la fecha no se ha encontrado el límite. Y todos estos números juntos, unos con otros, se les llama números reales. Los números reales son los que utilizamos en la vida diaria, en la vida común. Son los que trabajamos. Son concretos. Existen otros tipos de números como los imaginarios, pero esos entran en otra área. Entonces tenemos los números naturales, los números positivos, los enteros, los números racionales y irracionales. Y todos juntos forman el conjunto de los números reales. Aquí tenemos un ejemplo con los datos. ¿Sí? También es importante que aprendan las literales que representan a cada conjunto. O las variables también, es el mismo nombre, las variables. Bien, entonces tenemos, ¿sí?, que los números naturales los representa la letra N. Los números naturales, positivos, y los números negativos
forman el conjunto de los números enteros y los representa por la letra Z, que viene siendo aquí números enteros positivos, negativos y el 0. Aquí tenemos el 0, que interfiere en los dos conjuntos. Tenemos los números racionales que se representan con la letra Q, que son las fracciones y los decimales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Recuerde que las fracciones se pueden convertir a decimales, dividiendo el numerador entre el denominador. Y las decimales también se pueden convertir a fracciones. Este es un tema pues que ya se estudió desde primaria. Si no lo recuerdan, hay que darle un repaso o checar los materiales que tenemos aquí para que ustedes recuerden aquello que necesitan ahora. Y tenemos los números irracionales. ¿Sí? Tenemos literales como pi, conjunto vacío, y hay una letra E, pero es una E de otro tipo, E minúscula también, que se usa para las finanzas. Y tenemos también los radicales, los números irracionales de las raíces cuadradas de los números primos. Así que no olviden las literales. Los números reales, características y subconjuntos. Sección 1. ¿Y qué insumos se requieren para montar un cibercafé? Claudia y Ángel, dos jóvenes universitarios, son un ejemplo de esas tantas personas que sueñan con tener un negocio. Desde que comenzaron a estudiar su carrera en la universidad, hace 2 años, tienen la idea de emprender uno. Viven en la colonia Vista Alegre y, después de oír la conversación entre varios de los amigos de sus hermanos que estudiaron la preparatoria, se dan cuenta que no hay un cibercafé cerca del plantel. La mayoría de los estudiantes carecen de computadora en su casa, pero viven en el mundo de la tecnología y de la información y la comunicación. El uso del correo electrónico, internet y los programas informáticos es una necesidad. Los universitarios reconocen en esta situación una oportunidad de negocio y empiezan a idear su proyecto de montar un cibercafé. Un lugar donde se pueda acceder a internet mientras se come un bocadillo y se toma café o un refresco. ¿Analizas con ellos la viabilidad de hacerlo? Comienza por reconocer qué sabes acerca de hacer un negocio. Escribe lo que, según tú, es importante para abrir uno. Estás trabajando para resolver de manera creativa situaciones problemáticas mediante las operaciones básicas con los números naturales, enteros, racionales y reales. Después de visitar varios cibercafés con la idea de averiguar cómo operan, Ángel y Claudia se dan cuenta que se requieren equipos de cómputo. ¿Qué consideras que deban hacer? ¿Tienes alguna idea de por dónde pueden empezar? ¿Qué herramientas requieren para ello? A continuación, anota las ideas que vengan a tu mente. Para arrancar su negocio, ¿qué tipo de números conviene que utilicen en las operaciones? ¿Qué información requieres para comprobar a cuánto ascendería la deuda y con cuánto dinero contaban para iniciar su negocio? Lo primero que necesitas tomar en cuenta es que una deuda se refiere a una cantidad que no se posee y que es básico diferenciar de la que sí se tiene. Para comprender mejor esta afirmación, se requiere que lleves a cabo diversas operaciones con diversos tipos de números. ¿Recuerdas cómo se clasifican estos? Veamos un poco a poco. Los números enteros positivos y negativos. Los primeros números que el ser humano utilizó para interpretar la realidad y cuantificar fueron los números naturales. N. 1, 2, 3, 4, 5. Sucesivamente hasta el infinito. Y que se usan de forma cotidiana. Sin embargo, los números naturales positivos no se pueden aplicar a situaciones en las que tenemos que quitar o restar, pues para ello las cantidades se representan como negativas.
Al conjunto de números que incluyen los números negativos, además de los positivos, se les denomina números enteros. Para saber más, se utiliza la palabra infinito con este símbolo para denotar algo muy grande, ilimitado o imposible de contar. Pero el infinito va más allá de lo muy grande y de la posibilidad humana de contar. La noción de infinito como idea de algo ilimitado o inalcanzable ha provocado una fuerte confusión a través de la historia. Perturbó a los antiguos griegos, quienes trataron inútilmente de comprenderlo, sometiendo el infinito a la intuición del sentido común, lo cual lamentablemente estaba inspirada en el mundo finito, y los condujo a conclusiones contradictorias y paradójicas. Texto tomado del artículo El Consejo del Infinito de José Ramón Ortiz, Asociación Matemática Venezolana, Boletín, volumen 1, número 2, año 1994. Aquí tenemos la dirección por si gustan. Para trabajar la idea del concepto de infinito, también puedes ver el video en el que el científico Carl Sagan hace una reseña del número Google y el Googleplex con esta dirección. Esto es material de apoyo para que podamos entender mucho mejor. Para saber más, en tiempos remotos los chinos utilizaron bastoncillos de bambú o de madera para representar los números y realizar, en especial, cálculos comerciales de una manera práctica. Esos bastoncillos eran negros o rojos según representaran cantidades positivas o negativas. Los matemáticos hindúes del siglo VI también utilizaron números negativos para tratar este tipo de problema, y fueron los árabes quienes dieron a conocer los números negativos de los hindúes en el mundo occidental. Durante el Renacimiento, el manejo práctico de esos números en la contabilidad y otros contextos ayudó a su lenta introducción en las matemáticas. Fue el monje alemán Michael Stiefel uno de los primeros en admitir el uso de los coeficientes negativos para el estudio de las ecuaciones cuadráticas y divulgó el uso del signo negativo para designar la resta. De hecho, los signos positivo y negativo estaban ya en uso entre los comerciantes alemanes del siglo XV para indicar el exceso o el defecto de mercancía en los almacenes. Con todo, la consideración de las cantidades negativas como correspondientes a números matemáticamente legítimos alcanzó aceptación general hasta el siglo XVIII, cuando los números negativos empezaron a ser entendidos como opuestos a los positivos. En la matemática moderna, el conjunto de los números enteros, representados con la letra Z, abarcan todos los enteros, tanto negativos como positivos, y llega hasta el infinito hacia ambos lados de la recta numérica. Puedes consultar esta dirección para más información.